Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, cómo un juego caótico del siglo XIX terminó transformándose en el imperio deportivo global más poderoso de la historia. Básicamente, vamos a hablar del nacimiento de la FIFA. Para arrancar, quiero que piensen en esta pregunta, que la verdad es súper provocativa. ¿Cómo es que un pequeño grupo de, digamos, marginados en París logró arrebatarle este hermoso deporte a las mismas personas que lo inventaron y lo codificaron? Es una locura pensarlo, ¿no? Los fundadores de toda esta estructura global no fueron los creadores originales del juego, cero británicos. Vamos a ver por qué. Bueno, pasemos a esta etapa, el caos antes del orden. Estamos hablando del periodo entre 1863 y el año 1900. Y a ver, esto ilustra perfectamente cuál era el problema central. A finales del siglo XIX, el fútbol se estaba expandiendo rapidísimo. Era como un virus contagiándose por puertos y vías de tren desde sus orígenes británicos allá por 1863. Pero había un gran problema. Un desorden total. Cada país jugaba con sus propias reglas, así que los partidos internacionales se volvían literalmente unas pesadillas diplomáticas impresionantes. Imagínense a un equipo francés viajando a Bélgica. Bueno, las discusiones sobre qué reglas usar duraban más que el partido en sí. Y mientras tanto, ¿qué hacían los británicos? Miraban a todos en el continente europeo con un desdén, digamos, bastante aristocrático. A ellos simplemente no les interesaba integrarse. Su postura era, oigan, si el resto del mundo quiere jugar, tienen que someterse a nuestras reglas y punto. Y así llegamos a la conspiración de París, entre 1900 y 1904. Entonces, mientras los británicos seguían en su burbuja de aislamiento, aparece este personaje, un periodista y funcionario francés llamado Robert Guérin. Él vio claro que el juego necesitaba desesperadamente una cabeza global, así que en 1902 va y le propone la idea de un organismo internacional a la Football Association de Inglaterra, y que le responden un rechazo súper elegante pero a la vez increíblemente arrogante. Le dijeron que era una idea impracticable. Básicamente le dieron un portazo en la cara a la idea de globalizar el fútbol. Pero fíjense cómo ese rechazo fue la chispa que encendió todo. Desató una rebelión secreta en una línea de tiempo súper frenética, de apenas 3 semanas. Primero, el 1 de mayo de 1904, hay un partido oficial entre Bélgica y Francia, que termina en un caótico empate a 3 goles. Esto genera una urgencia absoluta por tener reglas en común ya mismo. Luego, el 18 de mayo, Guérin envía invitaciones formales a toda Europa, y los británicos de nuevo dicen, no gracias, no le vemos utilidad. Lo cual nos lleva directo al día cero, el 21 de mayo de 1904. Vamos a la mesa de madera de la Rue Saint-Honoré, 21 de mayo de 1904. Ahora, lo que es realmente fascinante de este momento es la modestia del lugar. En una pequeña y calurosa habitación trasera, en el número 229 de la Rue Saint-Honoré en París, se reunieron los 7 miembros fundadores originales. Miren quiénes estaban. Francia, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, Suiza, y fíjense en esa ausencia gigante del Reino Unido, no estaban. Y otro detalle loquísimo es la presencia de España, que estaba representada por un solo club, el Madrid Fútbol Club, porque ni siquiera tenían una federación nacional armada todavía. En fin, solo 7 representantes firmando con tinta negra el acta de lo que hoy es un imperio deportivo multimillonario. 2 días después de esa reunión, armaron su primer congreso y, claro, eligieron a Robert Guérin como su primer presidente. Y él empezó con 3 mandatos súper claros. Primero, redactar los estatutos iniciales. Segundo, reconocer a una sola federación por país. Y tercero, que es vital, prohibir rotundamente que cualquier club o jugador participara contra asociaciones que no estuvieran afiliadas. O sea, la misión era crear un monopolio global que tuviera dientes de verdad. Pasemos ahora al bautismo de fuego y al boicot británico, entre 1904 y 1906. A ver, Guérin no era tonto. Sabía perfectamente que una federación mundial sin Inglaterra era como tratar de remar en cemento. Se pasó 2 años enteros yendo y viniendo a Londres, rogando para que se unieran. Y la verdad, sin los británicos la cosa pintaba muy mal. De hecho, en 1905 intentaron armar un torneo internacional y fue un fracaso espectacular, completamente humillante. Literalmente nadie se inscribió porque no había plata, no había federaciones, no había nada. Pero ¿saben qué? Resistieron. A pesar de ese tropezón, la organización logró sobrevivir y de a poco empezó a controlar el fútbol en el continente europeo.
Y acá es donde la historia se pone súper interesante, porque los británicos se dieron cuenta de que era mejor controlar a este monstruo desde adentro. Así que para 1906, las naciones del Reino Unido terminan uniéndose oficialmente. Y fíjense en esto, Ungerín ya totalmente exhausto da un paso al costado y le deja la presidencia al inglés Daniel Burley Walpole. Es un desenlace increíble, porque los fundadores básicamente le devolvieron las llaves de la organización a los ingleses con tal de asegurar que su proyecto sobreviviera. Bueno, llegamos a la consolidación y el Gran Cisma, que abarca de 1908 a 1914. Ya con los británicos adentro del barco, este joven imperio empezó a ganar mucha legitimidad y por fin a unificar el juego a nivel global. Con Walpole al mando, el orden reemplazó al caos. Tuvieron éxitos tempranos enormes. Por ejemplo, armaron un torneo súper exitoso en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908, metiendo muchísima gente en los estadios. Y lo más importante, lograron la unificación definitiva de las reglas globales gracias a una alianza estratégica y vital con la International Football Association Board. Y esa estabilidad trajo consigo un efecto dominó de expansión internacional espectacular. Naciones fuera de Europa empezaron a sumarse a la fiesta. En 1910 entra Sudáfrica, en 1912 se suman Argentina y Chile, y para 1913 Estados Unidos también dice presente. Todos estos movimientos son los que realmente transformaron a lo que era un simple club europeo en un auténtico imperio global. Pero claro, la historia nunca es una línea recta, ¿verdad? Justo cuando parecía que un simple balón estaba logrando unir al mundo, llega el verano de 1914 y los cañones de la Primera Guerra Mundial silenciaron el fútbol por completo. Fue una interrupción brutal. Imagínense, esos mismos hombres que se habían sentado en París a firmar la paz y a unir naciones, de repente estaban metidos en trincheras opuestas, literalmente disparándose unos a otros en un conflicto letal. Y como se imaginarán, la organización quedó conectada a un respirador artificial, al borde del colapso total. En 1918 fallece el presidente Walpole. La entidad se quedó virtualmente disuelta y en absoluta bancarrota. Y para colmo, todas esas tensiones geopolíticas de la guerra amenazaban con destruirlos desde adentro. Las federaciones británicas lanzaron un ultimátum durísimo. Amenazaron con irse definitivamente si se permitía que las naciones derrotadas como Alemania, Austria y Hungría siguieran en la organización. Pasemos ahora al legado duradero y la era de la Copa del Mundo, de 1921 a 1930. Fue de las mismísimas cenizas de esa guerra que surgió un verdadero salvador para rescatar el sueño de aquellos primeros conspiradores, Jules Rimet. Este visionario francés tomó la presidencia en 1921 e hizo un trabajo monumental. Primero, se dedicó a sanar esas profundas heridas geopolíticas y a reintegrar pacíficamente a todas las naciones enemistadas. Pero más allá de eso, Rimet se puso una meta clara, persiguiendo el gran sueño que Robert Guerin no pudo concretar: crear un torneo profesional verdaderamente global, que fuera totalmente independiente de los Juegos Olímpicos. Y eso nos lleva directamente a este año monumental, 1939. 9 años después de que Rimet asumiera el cargo, el sueño original de los fundadores por fin se hizo realidad en el gigantesco Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay, con la celebración de la primera Copa Mundial. Y para poner todo esto en perspectiva, piensen en este número, 80,000. Es vital contrastar la inmensa modestia de esos 7 hombres sudando en una oficinita de madera en París en 1904 con esta tremenda cifra. Esos 80,000 representan la gigantesca capacidad de los estadios modernos repletos de hinchas que hoy en día rugen y vibran por todo el planeta gracias a este deporte. Así que, para ir cerrando este análisis, los dejo con esta reflexión. ¿Cómo es que 7 hombres, que la verdad solo buscaban unificar unas cuantas reglas, terminaron dando a luz, casi por accidente, al fenómeno cultural, social y económico más masivo en la historia de la humanidad? Es una prueba innegable del poder de la persistencia y de cómo una pequeña reunión secreta de marginados deportivos se transformó en algo sin precedentes. Muchísimas gracias por acompañar esta exploración de la historia y nos encontraremos en el próximo análisis a fondo.